Hola, ¿cómo estás? Soy Camila, maestra de vida infantil del Centro Cristiano Familiar. A pesar del tiempo que estamos viviendo hoy, seguimos conectados y juntos como iglesia. Nos encantaría que puedas ser parte y por eso te quiero contar hoy que estamos teniendo una serie de actividades distintas mediante la aplicación de Zoom para que los chicos puedan seguir recibiendo palabra y divirtiéndose. Durante la semana, para los más grandes de 6 a 12 años, tenemos los días jueves a las 19 horas un especial de juegos y los días viernes a las 18 horas historias bíblicas y testimonios. También los domingos seguimos teniendo nuestras clases a las 17 horas para los más pequeños de 2 a 5 años de edad y a las 18 horas para los más grandes de 6 a 12. Sería un privilegio para nosotros poder recibirte, así que con mucho gusto te esperamos. Te saludo en el nombre del Señor, qué bueno que puedas estar en casa en familia este domingo recibiendo palabra de Dios y pasando un tiempo también virtual, pero todos juntos en la presencia del Señor. Quiero recordarte, si no viste todavía el devocional del día miércoles, la palabra que recibimos. La Biblia declara en el Salmo 84 que nuestro valle será transformado. El valle de Baca, dice así la palabra en el Salmo 84, versos 5, 6 y 7, que ese valle de lágrimas, ese valle de lamento va a ser transformado por el Señor con sus lluvias de bendiciones. Si el valle es un valle de soledad, Dios traerá lluvias de compañía. Si el valle es un valle de sequedad, Dios traerá abundancia con lluvias de bendiciones. Si el valle es un valle de duda, Dios te traerá fe, certeza. Si el valle es un valle de enfermedad, Dios traerá lluvias de sanidad sobre tu casa. Si el valle es un valle de dolor, Dios traerá paz y consuelo sobre tu hogar. Si el valle es un valle de tristeza, Dios traerá gozo. Dice allí la Biblia en el verso 7 que los que buscan al Señor irán de poder en poder, de fuerza en fuerza. Esta es la promesa, si vos después lees el Salmo, para todos aquellos que desean congregarse, para todos aquellos que desean buscar renovar sus fuerzas en Dios, en el Señor. Por eso es importante que cada domingo a las 19 horas vos te conectes, porque es como que vengas al santuario. Estamos todos unidos en el Espíritu para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importante entonces que apliques las disciplinas espirituales que ya hemos aprendido, la lectura de la Biblia, la oración, el hecho de comunicarnos con Dios, tu siembra. Recordá sembrar donde recibís palabra. Recordá también el hecho de congregarte. Eran 5, ¿te acordás las disciplinas? Y también para una ocasión especial que necesites una fortaleza espiritual o quebrar tu carne, practica el ayuno. Todas estas disciplinas espirituales tienen promesas de parte de Dios, tienen recompensas. Por eso te invitamos a que las comiences a aplicar a tu vida diaria. El último domingo vimos cómo el Señor visitó la iglesia de la Odisea, una iglesia que estaba ubicada en un lugar geográfico estratégico, pero que había perdido el foco espiritual. Y cuando el Señor se presenta con un mensaje de exhortación a que ellos comenzaran a comprar lo que realmente valía la pena: el oro refinado, vestiduras blancas, el colirio de Dios,
para que ellos pudieran salir de su ceguera espiritual. Ellos, recordás, vendían unas lanas negras que eran muy importantes en toda la región, y las lanas y el comercio se les había metido adentro y Dios había quedado desplazado. Prácticamente Jesús había quedado afuera. Por eso cuando el Señor se presenta le habla de que ellos eran tibios, usando el ejemplo de las aguas termales que venían a darle provisión a la ciudad. Les dijo que si ellos seguían siendo tibios los iba a vomitar de su boca, y entonces les da la oportunidad, les golpea la puerta porque Jesús quería entrar y cenar con ellos en intimidad. También aprendimos que en Apocalipsis 2 y 3 esos capítulos son el preámbulo en la tierra de lo que vamos a vivir en el cielo a partir del capítulo 4. Nos preparan para poder vivir del capítulo 4 en adelante lo que va a ser la iglesia en el cielo. En esta tarde voy a estar compartiéndote la segunda parte del estudio de una iglesia fraternal, y sí voy a estar hablándote de una iglesia que tenía esta característica. Vamos a estar hablando de la iglesia de Filadelfia. Es una de las pocas iglesias que, al ser visitada por Jesús, no recibe ninguna reprimenda o ninguna exhortación por parte de él. Muy interesante, es decir, todas las demás iglesias, exceptuando una que recibió una frase así un poco incómoda, esta es la única que no recibe ninguna exhortación de parte del Señor. Lo que nos habla de una congregación que estaba haciendo las cosas bastante bien. Por supuesto que no eran hermanos perfectos, pero evidentemente, como vamos a ver, Jesús encontró algunos detalles muy significativos, muy importantes en esta iglesia, que los remarcó para que nosotros los imitemos y al hacerlo podamos disfrutar las mismas bendiciones que ellos disfrutaron. Esta iglesia también está ubicada en Asia Menor, como las otras 6 iglesias que figuran allí en Apocalipsis 2 y 3. El relato lo vas a encontrar en Apocalipsis 3, del 7 al 13. El nombre de esta ciudad, Filadelfia, significa amor fraternal. Si bien su nombre viene del griego y fue escogido por gente pagana, una característica sobresaliente de esta iglesia que nos hablan los libros de historia de la época, remarcan el amor fraternal entre los hermanos. Era una iglesia llena de amor. La traducción literal de Filadelfia es el que ama a su hermano. Así que su nombre tiene que ver con el amor hacia el otro. Es lo que nos habla de esta serie que estamos viendo de Vida Plena, del área relacional. Era una iglesia que esta área relacional la manejaba muy bien, la tenía muy presente. Jesús, como te decía, a esta iglesia no le hizo ningún reproche como a las otras iglesias. Como vimos, no era una iglesia perfecta, pero sus hermanos fluían en amor unos con otros. Esta ciudad, también como la anterior, la de la Odisea, estaba muy bien ubicada, estaba en un punto estratégico comercial. ¿Se acuerdan que la Odisea también era una ciudad muy próspera? Así que en este sentido, las ciudades eran similares, eran muy prósperas. El tema es que la iglesia de la Odisea también era próspera, los hermanos eran prósperos y se le había metido la prosperidad de la ciudad, se les había metido adentro de la iglesia. Esto no tiene nada de malo si vos te permaneces fiel en la palabra. El problema, como vimos el domingo pasado, es que estos hermanos comenzaron a enfriarse y estaban en una etapa de tibieza espiritual por haberle dado lugar
a estas lanas, al colirio que fabricaban y todas estas cosas. Esta ciudad de Filadelfia fue construida sobre un lugar geográfico volcánico. Esto en un sentido positivo está bueno porque le daba a la tierra muchos minerales y favorecía el cultivo de viñedos. Los vinos de esa región habían sido muy reconocidos y apreciados. También tenían aguas termales y las usaban para turismo, pero a raíz de los volcanes de la ciudad, esta ciudad cada tanto tenía algunos sismos, algunas erupciones. De hecho, 2 veces fue totalmente destruida. El César, que gobernaba el Imperio Romano cuando esta ciudad fue totalmente destruida por los terremotos, les ayudó a reconstruirla. Y entonces los habitantes de la ciudad de Filadelfia, en agradecimiento al César, le hacen un templo al hijo del César, y a partir de allí la ciudad comenzó a llenarse de numerosos templos y de festividades paganas. Es decir, que la atmósfera espiritual de la ciudad comenzó a contaminarse con diferentes dioses, con diferentes prácticas que comenzaron a ser normales para sus habitantes. Y entonces los hermanos de la ciudad comenzaron a ser presionados por los habitantes para que también formaran parte de estas fiestas paganas, pero que eran para ellos algo cultural. Habían pasado de ser una fiesta pagana, totalmente idolátrica, a ser algo cultural. Estas fiestas comenzaron a recibir gente, comenzaron a recibir turismo, y entonces comenzaron a generar también muchos recursos económicos. Así que los hermanos constantemente se estaban siendo presionados a dejar de lado sus valores cristianos, abandonar los principios, la cultura del reino de los cielos, para abrazar este nuevo movimiento pagano cultural que se iba extendiendo desde Filadelfia hacia las otras regiones de Asia Menor. Así que era una atmósfera espiritual bastante complicada, bastante espesa. Además de toda esa presión que ejercía el desarrollo de esta nueva cultura que se llamaba helénica, los hermanos de la iglesia tenían el rechazo constante de los propios judíos que vivían en la ciudad. No era nada cómodo, además, tener cerca de la iglesia el templo de Zeus, lo tenían a unos pocos metros, o de la diosa Artemisa. En otro sector estaba el templo de la diosa Afrodita. Los romanos la llamaban a esta diosa la diosa Venus, que era la diosa del amor, de la belleza. Todos estos ídolos iban transformando poco a poco la mente de las personas y cambiando sus prioridades. Esta diosa Venus, de acuerdo a la mitología griega, engañó a su esposo, y de ese adulterio nació el dios Eros, una divinidad que significa amor sexual. De allí viene la palabra erotismo. Y Eros tenía también su propio templo. Te podés imaginar la manera de adorarlo que tenían cuando toda la gente se metía ahí adentro, ¿no es cierto? Detrás de cada una de estas cosas que mencionamos se mueven espíritus engañadores que te llevan a la idolatría de la belleza, la idolatría del sexo, la idolatría del erotismo, que terminan lamentablemente destruyendo la vida espiritual. Había otro templo, además de todos estos, que estaba dedicado al dios Dionisio. Los romanos lo llamaban Baco, y era el dios del vino. De esta palabra Baco viene la palabra bacanal, que es definida como una fiesta donde la gente toma mucho alcohol, se emborracha y realiza cualquier tipo de perversión sexual. Así que
detrás de todo esto, como ves, se mueven ídolos. No es nada nuevo los adolescentes lo que viven con el alcohol, con los amigos, con las amigas de la escuela. Se mueve este tipo de idolatría, este tipo de dioses que hacen que los jóvenes pierdan de vista todo lo espiritual y lo único que intentan darle placer a su cuerpo. En medio de esta atmósfera espiritual tan fuerte, en medio de tanto pecado y paganismo, nace esta iglesia de Filadelfia. Una iglesia que al ser visitada por Jesús, lo que escuchó de él fueron palabras de reconocimiento y palabras proféticas con promesas, lo que nos demuestra que se puede vivir en una atmósfera o rodeado de una atmósfera espiritual adversa, de opresión, y mantenernos fieles. Vamos a ver algunos detalles de este encuentro. El Señor se presenta, lo podés ver allí en Apocalipsis 3, verso 7, y en el verso 8 les dice a los hermanos: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nuevamente vemos que Jesús se presenta como el santo, como el verdadero, como el que tiene las llaves, y ahora les viene a decir a ellos que los conoce. Yo conozco tus obras, sé cómo pensás, conozco las intenciones de tu corazón, lo mismo que le había dicho a la otra iglesia, la de la Odisea. Y luego les dice una expresión que está como media perdida en el texto, pero que es muy interesante. Les dice: he aquí. Esta frase viene de una palabra griega que expresa una admiración especial ante algo bueno, como diciendo: he aquí una iglesia especial, he aquí una iglesia que está agradando a Dios, como marcándole a las otras 6 iglesias que habían dejado el primer amor. ¿Te acordás que habían permitido a los falsos profetas en la congregación? Una le había permitido a Jezabel que mandaran. Había una que se creía rica y que era en realidad muy pobre y que ella pensaba que no necesitaba nada. Bueno, esta expresión es como una llamada de atención especial, como diciéndole Jesús: quiero que ustedes observen y vean y aprendan de esta iglesia. Al leerlo en las versiones que tenemos en la Biblia, esta expresión pasa desapercibida, pero en el original es bien marcada la pausa y el llamado a prestarle mucha atención a lo que esta iglesia hacía. Recordad que la característica principal, una de las características de esta iglesia, era que tenía un amor fraternal muy fuerte entre los hermanos. El Señor se presenta en el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús se presenta y dice: yo soy el que tiene las llaves. Cuando Jesús expresa esto, lo que está diciéndole a la iglesia es que Él tiene la autoridad. Una llave representa poder acceder a un lugar, tener el control, tener la posesión. El que tiene la llave es el dueño del lugar. Pero también esa llave puede ser delegada a otra persona, a alguien digno de confianza. Y entonces esta persona puede tener acceso a lugares que están cerrados a otros y puede también abrir o cerrar las puertas de los demás y puede también abrir y cerrar las puertas a otras personas. El que tiene la llave tiene la autoridad. Por eso Jesús en el verso 7 les dice: yo tengo las llaves para abrir
y para cerrar. Y en el verso 8 les dice, yo les abro una puerta que nadie puede cerrar. Jesús les dice, yo soy el que tengo todas las llaves de las puertas de tu vida. Tengo la autoridad para abrirlas y tengo la capacidad para cerrarlas. Y lo que abro, nadie lo cierra. Y lo que yo cierro, nadie lo abre. No hay hombre, no hay gobierno, no hay abogado, no hay jefe, no hay diablo ni demonio que pueda cerrar lo que Jesús abrió, ni que pueda abrir lo que Jesús cerró. No hay poder ni autoridad en la tierra ni en el cielo que pueda cerrar la puerta que Jesús les abrió a los hermanos de Filadelfia. ¿Cómo accedió esta iglesia para poder vivir este protocolo del reino tan grande de vivir con puertas abiertas? La parte final del verso 8 nos dice, nos da la clave, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo primero que vemos en el pasaje parece jugarles en contra. Dice Jesús, aunque sus fuerzas sean escasas, indicando la realidad de lo que ellos estaban viviendo, de lo que ellos disponían. Pero esta expresión en el original es un poco más amplia, se traduce de varias maneras. Se traduce como poco poder espiritual para hacer milagros. Se traduce como pocos recursos económicos, pocos recursos humanos, es decir, como que no tenían gente para servir, y pocos recursos intelectuales. Jesús se presenta y les dice, yo los conozco, yo sé las cosas que les faltan, es verdad, aunque tienen poco poder para hacer milagros, aunque tienen pocas habilidades naturales para organizar grandes eventos que impacten al mundo, aunque tienen poco poder económico, los registros históricos evidencian que si bien esta iglesia estaba en una zona muy próspera, la mayoría de los creyentes eran personas muy humildes. Lo importante, lo tremendo es que Jesús sabía cuál era su condición real en estas diferentes áreas, y aunque su realidad era clara, Jesús pasa a mencionar ahora dos cosas que los creyentes de Filadelfia llevaron adelante y que impactaron el corazón de Dios, activando las promesas sobre sus vidas. Lo primero que Jesús les dice es, has guardado mi palabra. La palabra guardado viene del griego, que significa poner atención a los mandatos. Puede ser el mandato de papá, el mandato de tu jefe, el mandato de una autoridad o el mandato de Dios. Es poner especial atención y obedecer. Entonces lo que Jesús está diciendo es, has puesto atención a mi palabra. Has puesto mucha atención. Y no solo has puesto atención, sino que la has obedecido. No has diluido el mensaje, no has torcido mi palabra. La guardaste lo más pura posible y la aplicaste a tu vida diaria. Esto es una clave que la iglesia de Filadelfia aplicó en su vida y fue lo que trajo que Dios les abriera una puerta nueva. Lo segundo que le dice es, no has negado mi nombre. En otras palabras, me has confesado con valor. Recordás que ellos tenían una presión muy fuerte espiritual por los distintos dioses, por las distintas festividades paganas que había en esa ciudad. El Señor reconoce que ellos se habían mantenido fieles y en ningún momento, ni ante los judíos, ni ante los gentiles paganos, ellos negaron el nombre del Señor. No tuvieron miedo de hacerlo.
no tuvieron miedo de los enemigos, no tuvieron miedo de la gente misma de la iglesia que se alejó y que se les volvió en contra. No te acobardaste ante el mundo y me has agradado a mí. Por supuesto, se necesita mucha valentía para obedecer la palabra de Dios, rodeado de dioses paganos y de gente que los invoca. Si querés, después podés seguir trabajando esta palabra, vas a encontrar muchas otras promesas de parte de Dios que se cumplieron y que se iban a cumplir por el hecho de ellos perseverar en guardar la palabra. Yo quiero que te guardes esto hoy en tu corazón. La iglesia de Filadelfia estaba formada por creyentes que se bendecían unos a otros. El amor fraternal inundaba esa congregación. Ellos oraban unos por otros, se bendecían unos por otros en lugar de estar perdiendo tiempo peleando por tonterías o discutiendo por cosas vanas. Eran creyentes que cuidaban el amor fraternal. Si vos querés que Dios te abra puertas nuevas, hacé lo que hicieron ellos. Guardá la palabra, no niegues su nombre y tené especial cuidado en amar a tus hermanos, en bendecirlos, en orar por ellos, en ser obedientes a las palabras recibidas. Dice el verso 8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Si vos formás parte de nuestra congregación y estás guardando la palabra y estás levantando el nombre de Cristo en tu vida, en tu familia, si vos estás trabajando el amor fraternal entre los hermanos, el Señor se va a presentar y te va a decir, yo te conozco, yo sé las cosas que te faltan, sé las debilidades que tenés, pero vengo para abrirte una puerta que nadie va a poder cerrar. Dios te quiere dar acceso a puertas, a lugares, a oportunidades, a sueños, a conquistas de las que nunca antes habías tenido acceso. Así que guarda esta palabra en tu corazón, imita a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, hermanos que estaban en un lugar con una atmósfera contraria, pero que se determinaron a guardar la palabra, a obedecerla y a no negar el nombre del Señor. Y por sobre todas las cosas, a vivir en una iglesia donde el amor fraternal era evidente en todas las personas. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca